Good morning, church. Gracias, buenos días, iglesia. As we continue this morning in A our cuentar con summer nuestra sermon serie de verano, series, we've entitled tenemos Battle el Ready. título I would invite de you to please Listos turn para la with me batalla, así que los once invito a abrir again sus to Biblias en Efesios chapter 6. capítulo Ephesians 6. chapter 6. Efesios capítulo As you're 6. turning, let me remind you that Pastor Mike Para reminded recordar lo us que dijo el last pastor week in Mike his introductory la anterior service semana, that como una we forma are introductoria, undertaking this series to Estamos equip us to fight the good fight para equiparnos a librar una buena so that our batalla, lives will be de marked modo by que nuestras holiness, vidas boldness, se caractericen and por la spiritual endurance santidad, as por la we perseverancia hold out espiritual, the mientras hope of compartimos la Jesus Christ esperanza to the de world Jesucristo that desperately con el mundo needs him. que lo But necesita before Paul tells desesperadamente. us how to stand, we saw last week Pero that he antes dijimos reminds cómo us of permanecernos what kind firmes. of battle Pablo nos that we're recuerda in en and qué what we clase de must batalla take nos hold encontramos y of qué that es lo holds que everything else together. todo eso debe And it's in mantenerse this unido. context that En este Paul contexto, introduces what we él call presenta a the menudo lo que armor of God, llamamos the la spiritual armadura de equipment Dios, el that every equipamiento espiritual believer que todo needs in order creyente to stand necesita strong in a world para with mantenerse real firme de spiritual pie opposition. en un mundo With that in lleno de mind, I'd oposición like to invite you espiritual. to follow along as I read Entonces les verses invito a que 10 sigan and conmigo 14. You can follow along in el your Bible, Efesios capítulo but 6, I'll versículo also put 10. the words up here on the screens. Verse 10. Finally, be strong in the Por lo Lord demás, and in the fortalezcanse en el strength Señor of y his en el might. poder de su fuerza. Put on the whole Vístanse de armor of toda la God, that armadura you de may be Dios able to para que stand puedan hacer against frente a the las intrigas schemes del of the devil. diablo. For we do Porque not nuestra wrestle against lucha no es flesh contra and blood, sangre ni but carne, against the sino rulers, contra against the principados, contra authorities, autoridades, against the contra los cosmic powers gobernantes over de las the tinieblas, present contra darkness, espíritus de maldad against the spiritual en los forces lugares of evil in the celestiales. heavenly places. Por Therefore, esta 13 causa, says, tomen la take up armadura the de whole Dios armor of para God que that you may puedan be able to resistir en el día withstand malo in the y evil después de day, haberlo and logrado having done todo, all, quedar to stand firmes. firm. Stand therefore, Permanezcan pues having firmes, fastened ceñidos con el cinturón de la verdad. This, dear friends, Esto, amigos, es la palabra del Señor. I've never served as a soldier, but I certainly deeply respect those who have. As I studied how modern soldiers, Al estudiar cómo se equipa un soldado de combate moderno para un despliegue, algo que llamó mi atención fue la intencionalidad detrás de cada paso de preparación. Nada es aleatorio, nada es opcional. Cada correa, cada placa, cada pieza del equipo que se aseguran porque su vida depende de ello. Un soldado no puede decir, tomaré las partes cómodas y dejaré el resto. El campo de batalla es implacable. Y iglesia, esa es la razón exacta por la que Pablo nos manda a vestirnos de toda la armadura de Dios. Nuestro enemigo, in the scriptures here, is relentless. He is always probing for that one piece of protection that we foolishly thought we could skip. No, we can't defeat Satan no in our podemos own vencer a strength. Satanás con nuestras But by propias his fuerzas. Spirit, God Pero strengthens por us, medio del and he Espíritu de surrounds Dios us nos with his armor fortalece so y that nos we rodea can stand con su firm. armadura para que And again, podamos as Pastor permanecer Mike noted firmes. in last Sunday's Así como introductory señaló el pastor sermon, Mike en el sermón foundational to the anterior study del domingo is we pasado, fight in God's peleamos strength, not in con la our fuerza de own. Dios, We no con fight la in nuestra. God's armor, Peleamos applying the con la gospel armadura de Dios, truths against the aplicando la enemy's verdad del scheme. Evangelio We contra las fight artimañas not del for enemigo. the victory, Peleamos but from no it. por la victoria, And at the sino center, desde la as I looked victoria. at this text, Y en el centro de todo one esto exhortation is hay algo que se repeated repite. throughout. Hay algo que se Fasten the repite. belt, Ajustense al stand cinturón, firm. permanezcan So as we firmes. turn to our text Ahora, now this morning, volviendo a nuestro we're texto going de to la see Biblia, that it isn't just esta about mañana identifying our enemy, no solamente se trata de identificar al enemigo, sino de cómo debemos battle resistir successfully. en la batalla. And today we're going to see if Y hoy truth, vamos a ver if si la truth is verdad not fastened tightly to no está Christ, solamente sujeta a Cristo. everything else in the Christian life Si la eventually verdad no está comes firmemente sujeta a Cristo, con el tiempo So todo lo let's move demás on en to la our vida first cristiana point. se If you're afloja. taking notes today, here we are. Así que primero We recordemos nuestro face primer a punto. war of Enfrentamos deception. We una face guerra a war de of engaño. deception. Scripture is clear here. La Escritura The es Christian clara life is lived cuando on a dice que la vida cristiana se vive and not a en un campo de playground. batalla, And no en un parque spiritual de diversiones. deception is the enemy's Y la primary decepción espiritual weapon. es la arma So before principal del Paul enemigo. explains how to stand firm, Así que he antes de que names Pablo the single explique most cómo important permanecer weapon a firmes, believer has in every menciona el battle, arma and that principal is truth. para toda la batalla, He's y not es la simply verdad. listing spiritual Es equipment. que no solamente está He's mencionando un revealing equipo where the real espiritual, conflict is fought sino está at the mostrando un level of verdadero belief. conflicto
se libra al nivel de lo que creemos, lo que aceptamos como real, aquello que creemos en nuestra vida, lo que envuelve nuestra mente y nuestro corazón. Ahí es donde la victoria o la derrota empiezan a tomar forma. La verdad no está bien asegurado, todo lo demás se derrumba. Pero cuando la verdad está firmemente unida a nosotros, podemos mantenernos firmes. Esa es la razón por la que la verdad primero aparece como la armadura de Dios. No es un elemento opcional, es la fuerza estabilizadora que evita que seamos arrastrados por mentiras, confusión y medias verdades. Piénsenlo bien. That is exactly what was happening in the church of Es lo Galatia. que justamente está pasando ahora. They hadn't rejected Jesus. They hadn't abandoned the gospel, Ellos habían rechazado a Dios. abandoned it outright, No habían but they dado had el begun evangelio to abiertamente, loosen pero habían empezado a the belt aflojar el of cinturón de truth. verdad. Paul says in Galatians 3:1, En Galatas "O foolish 3:1 dice, Galatians, who has bewitched you? It was before your eyes that Galatas, Christ was ¿quién los publicly fascinó ante sus portrayed ojos? Jesucristo fue as presentado crucified." públicamente como They had sacrificado. started out Ellos trusting Christ comenzaron alone, confiando, but over time they pero drifted, todo el tiempo adding works, adding performance and self-effort to what had begun by grace alone. In other words, they started with otras truth, but now palabras. they were trying to live by something else in addition. está hablando algo más. And brothers and sisters in Y Christ, hermanos y that hermanas, is why truth matters so la much. verdad es lo que Cristo. So before we press any further into our text, I believe we must make clear what Paul means by the word truth in our text. En nuestro You see, he's texto, not talking about sincerity Que no está or hablando personal solamente sobre opinion or inner opiniones authenticity. Truth personales. here is La verdad God's aquí revealed reality. What he has spoken, what he declares to be real, and what he says is right. Listen, it isn't shaped by our feelings or by our preferences. It is defined by God's own word. And ultimately, truth is not merely a concept, but a person, the Lord Jesus Christ. And we'll see that as we go through this text. And thus, when Paul tells us to fasten the belt of truth, he is calling us to anchor our lives to what God has revealed in his word, not to what the world constantly tries to redefine. And for this reason, here in Ephesians 6, Paul makes it unmistakably clear that the Christian life is anything but passive. We're called, you see, to stand firm against the enemy. Listen, who is deliberate, who is calculated, and who is persistent. And notice what Paul doesn't say here in this text. He doesn't focus here so much on the enemy's overwhelming power and his intellectual superiority. Instead, he highlights Satan's defining trait, deception. Interesting, the word schemes there means crafty tactics, well thought out tactics. Satan attacks, you see, aim to make us forget the greatness of Jesus, his glorious grace, his lavish love, and all that we have in him. He seeks to blind us and distract us from living the transformed life we were meant to live with Christ as our all. This devil's deceptiveness is echoed in the words of Jesus in John 8:44, where he describes him as a murderer from the beginning, who does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he lies, it says, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. Deception isn't just one of his tactics, notes Jesus, it's his very nature. From the garden in Gethsemane in Genesis to the final pages of Revelation, the strategy has never changed. Revelation 12, verse 9 tells us that he is the deceiver of the whole world. And so if deception is the enemy's primary weapon, then truth isn't an optional gear for believers. No es un accesorio opcional para los creyentes, sino una armadura esencial. Piénsenlo. No necesita destruirnos si puede engañarnos. No necesita vencernos si puede extraviarnos. No necesita atacar nuestros cuerpos si puede confundir nuestras mentes. No necesita robarnos nuestras bendiciones
y puede cegarnos ante ellas. No necesita silenciar nuestra voz y puede hacernos dudar de ella. Y no necesita atar nuestras manos si puede paralizar nuestra fe. Y eso, nuestros hermanos y hermanas, es la segunda realidad crucial. Nuestro enemigo, el engaño de nuestro enemigo, es peligrosamente sutil y seductor. Rara vez se anuncia con alarmas o advertencias. Más bien, se desliza silenciosamente, envuelto en la dosis justa de verdad, para sonar convincente, de familiaridad para transmitir seguridad y de atractivo para parecer inofensivo. No irrumpe violentamente por la puerta, se filtra poco a poco por las rendijes. Y antes de que encontremos lejos de Jesús, suele ocurrir algo sutil. Nos vamos alejando. No es una revelación dramática, no es una declaración estridente, es simplemente un lento cambio del corazón silencioso y casi imperceptible. Pero ese alejamiento sutil se vuelve aún más peligroso porque también resulta seductor. El enemigo no siempre ataca con tentaciones evidentes. También actúa a través de distracciones, alejándonos pulgada a pulgada de recordar quién es Jesús y todo lo que tenemos en Él. Sus mentiras nos adormecen mientras nos guían. Prometen comodidad sin compromiso, espiritual sin entrega y una fe que nunca nos exige nada. No nos arrastran fuera del rumbo a la fuerza, nos mantiene allí. Una vez, este tipo de alejamiento ilustrado en el pequeño aeropuerto, este tipo de alejamiento ilustrado en un pequeño aeropuerto donde trabajaba un adolescente. Un piloto despegó un día despejado, siguiendo una ruta conocida y sin nada que pareciera remotamente peligroso, pero su brújula tenía un error de 5 grados. Algo apenas perceptible al principio. Durante la primera hora, la desviación fue apenas unas pocas millas. Nada alarmante, nada que pareciera urgente. Sin embargo, milla tras milla, ese error lo alejaba cada vez más de su destino. Pero cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, estaba casi sin combustible y muy lejos de donde pretendía estar. Aterrizó a salvo, pero muy poco. Un error de 5 grados no fue lo que condenó, pero ignorarlo estuvo a punto de hacerlo. Y en el ámbito espiritual sucede lo mismo cuando la verdad se debilita. Drifting doesn't feel dangerous at first, but it never leaves you where you intend it to be. And drift often begins with one of 3 forms of deception. I encourage you to think about these. Here you go, first one. With the deception of authority. Satan's first words in the garden, did God really say that? ¿Verdad? Dios ha dicho Remains his favorite strategy Sigue today. siendo su Rather than rejecting God's En lugar de word rechazar outright, abiertamente la palabra de deception Dios, here simply este engaño questions simplemente lo cuestiona. that authority. It whispers, Susurra that que la interpretation interpretación is subjective. es subjetiva. You know, everyone reads the Bible Ustedes saben differently. cada una de las razones. Our heart is Ese a much better corazón guide than God's es una guía commands. mejor que los mandamientos de Dios. At first, it sounds humble and almost Suena humilde y tolerant. tolerante, pero después However, it quietly silenciosamente, shifts authority from la God's autoridad word de la to palabra human de Dios preferences. hacia las preferencias And once humanas. preference becomes Y una vez que la the preferencia se compass, convierte we are en nuestra already on brújula, dangerous ground nos because encontramos en un Jeremiah territorio tells us in peligroso, Jeremiah 17 pues that the Jeremías heart is 17 deceitful nos advierte above all else. que el corazón Then es comes the engañoso más que deception todas las of cosas. sufficiency. Luego llega el engaño de la Deception of autosuficiencia, deficiency. la The lie that mentira tells us we are que nos dice strong que somos enough on our suficientes, own. fuertes por nosotros And mismos. again, it doesn't feel No se simple, it siente feels como pecado, empowering, right? se siente como It empoderamiento. convinces us that we Nos can convence de que manage podemos temptation manejar without la God's help. tentación God sin does not, ayuda, God. enfrentar el We estrés can sin handle oración stress without prayer. We can grow y crecer spiritually without espiritualmente abiding sin in permanecer en Jesus. Cristo.
And yet Jesus tells us Sin embargo, so very Jesús nos plainly dice in claramente John 15:5 en that Juan apart from him, 15:5 we que can do separados de Él self-reliance looks like nada maturity podemos hacer. until La autosuficiencia pressure parece madurez exposes us to cracks, hasta que la presión revela fatigue las grietas, exposes to cost, el and cansancio, isolation exposes the revela el illusion costo, that we are ever la meant to carry ilusión de que everything alguna on vez our fuimos own. llamados a cargarlo todo solo. And woven through all of this Y entre is todo third, esto the está deception of el substitution. engaño de The la deception of sustitución, substitution. el engaño de la Here, I think we're sustitución. talking about a very Creo que aquí common hemos lie, hablado the alguna idea vez that God's highest goal que la meta más alta is de our Dios happiness. es nuestra felicidad, The obedience que la that, obediencia that obedience nunca, should never be nunca uncomfortable. debería That incomodarnos faith shouldn't ever y cost que la us fe much. no debería Now, costarnos let me mucho. make it clear, God is not opposed Amigos, to our déjenme dejar esto happiness. en claro. He is, however, opposed to anything that replaces Christ-likeness and holiness Cualquier cosa que as se, an aim of que our se opone. lives. When happiness replaces holiness, Cuando la felicidad you see, reemplaza la truth santidad, softens, la verdad se suaviza, convictions dull, la convicción se and debilita Christ is reshaped into a y Cristo es version moldeado that we en una can versión manage. que podemos manejar, And administrar. listen, Y a escucha, God that we can un manage Dios can que podemos never, manejar can never transform us. nunca podrá transformarnos. Again, these subtle Las lies mentiras sutiles arrive rara vez llegan no con force or fuerza fanfare. Instead, they o slip in espectáculo. quietly to Más our bien se thinking, deslizan and they're silenciosamente gently wrapped in en language nuestra that's manera de pensar, spiritual envueltas and en un shaped, lenguaje que suena with espiritual comforting y feelings. diseñado Their danger para lies in how sentirse gently cómodo. they are Su pulling peligro a believer está off en la course, suavidad con la que offering what desvían al appears creyente, to be ofreciendo lo que wisdom parece while sabiduría, slowly mientras weakening our grip debilitan on the truth. lentamente nuestro apego a la verdad. One of the most pervasive Uno de los examples engaños más of persuasivos deception is the es la promise of promesa de una quick salida escape rápida del from malestar. discomfort. These inner whispers Esos suggest that genuine susurros growth, interiores sugieren que el spiritual growth crecimiento should be genuino effortless. debería ser fácil, That spiritual maturity can be que la rushed, madurez and espiritual that puede anything difficult apresurarse must be a y que sign todo lo that difícil I debe should ser turn una señal back. para retroceder. They promise comfort Prometen without comodidad character and ease sin without carácter endurance. y facilidad sin Yet any perseverancia. Any Pero path cualquier believer camino that avoids que struggle evita la lucha also avoids también evita strength, la fuerza, resilience, la and the depth resiliencia that y struggle la produces profundidad in que the la heart lucha of a produce. believer. God often Dios forms us muchas veces through nos ofrece, pressure. Listen, nos not forma in por spite medio of de la it. presión, God no a pesar often de ella. forms us through Otro engaño pressure, sutil not in spite of it. es la idea, Another pervasive deception otro engaño sutil is a God who never es la idea de disagrees un with Dios us. que nunca A discrepa. God who never disagrees with us. This is not the God revealed Este in no es el Scripture, Dios revelado en la but a Escritura, God we quietly sino un Dios reshape que and silenciosamente match to our remodelamos preferences. para que coincida con nuestras It's the preferencias. illusion of a deity Es la who ilusión de always una approves deidad our every que action, siempre aprueba, always siempre afirma affirms us, y never nunca, challenges us. nunca nos conforma And such a God reflects our o desires confronta. more Un than Dios his así refleja holiness. más nuestros deseos que su santidad. And here's the thing. Y aquí está el punto. Without friction, Sin there fricción is no formation. no hay formación. Without correction, Sin there is no corrección maturity. no hay madurez. And without a call to change, Y faith sin un llamado al becomes an cambio, echo chamber comforting la fe the se powerless. convierte en una cámara de eco Thus, reconfortante, a God who never pero sin poder. disagrees Por lo cannot guide tanto, us. un He Dios can only que nunca echo us. discrepa no puede guiarnos. The third pervasive deception tercer is the engaño appeal of es faith that cost us Una fe nothing. que no cuesta nada. This distortion turns Esta healthy distorsión spiritual life convierte la vida into a espiritual personal improvement en un project proyecto rather de than an act superación of surrender. personal en lugar de un It acto de shifts our rendición. inward focus Desplaza to nuestro an inward enfoque focus, hacia making adentro, everything revolve haciendo around que our todo own gire alrededor de nuestra propia satisfaction satisfacción instead of devotion to God en vez de la and service. devoción a Dios o el servicio a los demás. The result is spirituality that El feels resultado es una meaningful, espiritualidad but never truly que se siente transforms us. significa pero que nunca Because transforma la it verdad. removes the surrender Porque that gives faith elimina la its depth, rendición que le da its a la weight, fe su and its profundidad, power in the life of a peso believer. y poder. And once again, here's the thing. Una vez más, aquí Each está el of these punto. have their own hang-up. True faith asks something of La us. fe verdadera nos pide algo. Obedience, Obediencia, surrender, rendición, discipline, or humility. disciplina y It humildad. shapes us.
nos transforma, nos forma, nos confronta y nos llama a una vida que no siempre es cómoda, pero siempre es transformadora. Todas estas mentiras comparten una estrategia común. Imitan la verdad solo lo suficiente como para sonar bíblicas. Incluso pueden usar la escritura, pero solo en fragmentos, fuera de contexto o mezclada con ideas culturales que contradicen el Evangelio. Apelan a la emoción por encima del discernimiento, a la preferencia por encima de la rendición y a la comodidad por encima de la convicción. Por ejemplo, el engaño más sutil no niega a Jesús, simplemente lo remodela en alguien más aceptable para el mundo. Por eso el discernimiento es esencial. Toda enseñanza, toda afirmación y toda idea espiritual, no importa cuán familiar suene, no importa cuán persuasiva o respetada sea la fuente, tiene que ser examinada. Incluso lo que decimos en CBC. En Hechos 17 modelaron de esta hermosa manera, examinándolo todo con humildad, diligencia y hambre de verdad. La estrategia del enemigo no ha cambiado. Rara vez entra con una lanza, se desliza con una carnada. Y esa carnada es una mentira envuelta en algo que se ve bueno, se siente bien o suena incluso espiritual. Entonces permanezcan atentos, permanezcan arraigados. Que la palabra de Dios, no el sentimiento, no la tradición, no la personalidad, no la cultura, sea su autoridad final y su filtro para discernir la verdad. Ajustense el cinturón, permanezcan firmes. Con la verdad adoptada como cinturón y la convicción firme bajo nuestros pies, podemos permanecer estables. I want to point out here that Paul begins all his armor here, in pieces here, with the belt, because for the Roman soldier, it was a foundational piece. Everything else you see relied Todo on it. demás podría moverse. The belt allowed El the soldier to cinturón pull up his mantenía tunic al so that soldado he could firme. move without hindrance. It kept the breastplate fixed so that it wouldn't Mantenía slide out of place. el traje ceñido, justo, soportaba la espada para que podía moverse. Sin el cinturón, el soldado quedaba vulnerable, limitado con movimiento, inestable, en su postura incapaz de usar su arma con eficacia. De la misma, y la iglesia, de la misma manera, la verdad reúne, estabiliza y fortalece al creyente. Vivir la verdad, no solo conocerla, da libertad de movimiento. Permanecer en la verdad evita que nuestras defensas espirituales se alojen. Y estar arraigados en la verdad sostiene cada otra parte de nuestra fe. Piensen acerca de esto. Cualquiera puede estar de acuerdo con la verdad, pero solo un discípulo alinea su vida con ella. Ponerse el cinturón de la verdad significa sujetar nuestra vida a lo que Dios ha dicho, aun cuando contradigan nuestras preferencias, emociones o hábitos. Significa que la Escritura defina la realidad, no que simplemente la adorne. Porque ¿dónde está la verdadera batalla? Piénsalo bien. Podemos tener un cinturón y aún así entrar en la batalla sin ponernos. Podemos conocer la Escritura y aún así vivir sin estar anclados. Podemos incluso citar versículos de la Biblia y aún así resistir la obediencia. La verdad se convierte en la armadura solo cuando se aplica. Truth becomes a part of our armor only when it is genuinely applied.
When, for example, conviction Cuando, por ejemplo, la leads convicción us to lleva al repentance. arrepentimiento. When Scripture shapes our Cuando la decisions. Escritura moldea nuestras When decisiones. God's word overrides Cuando la our palabra de feelings. Dios pese más que los When sentimientos. obedience matters more Cuando la than comfort. obediencia Listen, importa that's más que la when truth comodidad. stops being an Entonces la verdad idea deja de ser una and idea becomes protection. y se convierte en protección. And be warned, Si no nos if vestimos we don't intentionally wear the belt of truth, intencionalmente something con la else will verdad, take its place. algo más ocupará su lugar, Something that is generally algo más fácil, easier, más suave, softer, and más more flattering to halagador. our preferences. That half truth out there, Una media verdad, por ejemplo, a cultural trend, una tendencia a, cultural, a spiritual shortcut, un a atajo comforting lie, espiritual, or one of our una fleshly mentira desires. consoladora o un deseo carnal. And the enemy is Y el enemigo siempre ready to offer está listo alternatives para ofrecer that feel alternativas right, but form que se us sienten wrong. correctas, pero nos That's why forman Paul de manera starts with the equivocada. truth, Por not eso Pablo emotion, comienza con la verdad, not no con la experience, emoción, ni but con the la truth. experiencia. And Verdad. let me remind you that in Pablo lo Philippians expresa así 4:8, en we're commanded, Filipenses finally, 4:8. brothers, whatever is Por lo true, demás, hermanos, todo lo whatever que is es honorable, verdadero, whatever todo is lo just, honorable, whatever is todo lo pure, justo, whatever is todo lo lovely, puro, whatever todo lo is amable, commendable, todo lo if there digno is de any admiración, excellence, if si hay there's virtud anything alguna worthy of y si algo praise, merece alabanza, en esto think piensa. on these things. I like the New American Standard there. Let your mind dwell on those things. So here's some questions I'll Entonces throw aquí hay at algunas you preguntas that I've que been wrestling with myself this week. Questions that keep the belt tightened. preguntas que mantienen ajustado el Am I cinturón. building decisions on Scripture? ¿Estoy basando or mis my decisiones en la feelings? Escritura o en mis sentimientos? Am I measuring right and wrong ¿Estoy by midiendo lo God's correcto word? y lo incorrecto por la or by palabra de cultural Dios pressure? o por la presión cultural? Am I anchored in what God has ¿Estoy said anclado en lo que or Dios what ha feels dicho right o en lo que se at the siente moment? correcto en el momento? Fasten the belt, believer. Ajusta el Stand cinturón, firm. permanezcan And that firmes. brings us to our fourth and final Y eso point nos of lleva al today's cuarto message. y último punto del Truth mensaje de hoy. La verdad Must not only be believed, no solo debe but creerse, practiced, lived, sino and embodied practicarse, daily. vivirse y Embodied daily. encarnarse cada día. Truth, you see, is not just an idea that we agree La with. verdad no es solo una idea con la que estamos de acuerdo, It's a person we follow. es una persona a quien Presence we seguimos, yield to, una presencia a and a la pathway that we que nos walk. rendimos y un camino por el que Because andamos. Jesus is the living Porque truth. Jesús es la verdad, la Living verdad truthfully means letting viviente. His life, letting His voice shape every part of who we are. Now, that being said, Esta verdad truth that is se manifiesta en genuine los ritmos and in our hearts shows up in the ordinary rhythms of life, de nuestra vida, in the tone of our en el tono de conversations, nuestras conversaciones, in how we treat people who en can't cómo repay tratamos a us, quienes no pueden devolvernos el in the favor, choices we make when en no las one else decisiones que sees, tomamos cuando nadie nos ve and how we respond when y cómo pressure respondemos reveals cuando la presión what's truly revela inside. lo que hay dentro de nosotros. Walking in truth Andar en la verdad is not flawless performance. no es tener un It's desempeño posture perfecto, of es una surrender, postura de rendición, repenting quickly, arrepentirse de pronto, obeying promptly, obedecer and sin relying demora on the Holy Spirit y for depender strength del that Espíritu we Santo just don't para have recibir in la fuerza ourselves. que no tenemos por nosotros The mismos. bottom line is this. El punto It's one of principal these es, points. la Truth la must take verdad root in debe us echar raíces en before it nosotros can be seen antes de through us. poder verse a través de Truth must nosotros. take root in us before Forma it can be integridad de seen los through lugares us. ocultos It forms mucho antes integrity in hidden de places hacerse long visible. before it becomes visible. It shapes Moldea los motives motivos before actions antes que las and acciones desires y los before deseos habits. antes que los hábitos. Because God shapes us in Y community, como Dios nos forma en we comunidad, practice truth together, practicamos la verdad juntos, encouraging one another, challenging one another, animándonos, strengthening one exhortándonos another as we grow y together in unos a otros Christ-likeness. mientras crecemos a la Thus, semejanza de community Cristo. becomes the place La where truth comunidad is llega a often ser el lugar donde la refined verdad se and refina proven. y se In the comprueba. end, Al final, a life anchored in Christ's truth becomes la vida a anclada en la quiet, verdad de steady Cristo testimony. se convierte en un Genuine, testimonio silencioso, faithful, pero firme, and genuino, unforced. fiel y sin It esfuerzo. reveals the gospel not Nos only revela el in what we Evangelio say, no solo en lo que decimos, but in who we are becoming. sino en lo que estamos llegando a ser. More questions to think about. Solo aquí hay algunas preguntas. Am I merely agreeing ¿Solo with the estás de truth, acuerdo con la or are verdad we actually walking o in it? realmente estás anclado a ella? Are you and I treating truth as ¿Estás tú information tratando la to verdad como acknowledge información que se or as a person reconoce to follow?
o solo como una persona a quien se Are you sigue? letting, am I letting ¿Estás Christ shape dejando our que Cristo reactions, moldee our tus reacciones, relationships, tus our relaciones, decisions, tus and our decisiones desires? Listen, y tus deseos? because the truth we claim Escuchen, must porque la become verdad the truth we que live. afirmamos debe convertirse en la verdad que Tell me, vivimos. friends, Así que díganme, amigos, what will you do differently this week ¿qué harás because diferente esta you, in semana obedience, choose to put on the porque te belt has puesto of el truth? cinturón de la verdad? As we conclude today, Entonces podemos concluir hoy día again, I think there's an otra emphasis vez. here on the priority Y because it's the first piece of the quiero hacer armor. énfasis en esto, There's a reason for that. It holds porque existe everything una else razón together. para esto, para mantenernos. Without truth, lies Cuando la spread. verdad, Without truth, footing slips. sin en verdad, And without las truth, mentiras se freedom esparcen. fades. Sin verdad, el terreno bajo nuestros And the pies se vuelve danger for most inestable. believers, I hope Y to sin hear it, verdad, la isn't libertad loud se rebellion. desvanece. It's that quiet drift. A slow, subtle Un shift cambio of the lento heart. y sutil del Where corazón. inch by inch the soul Y pulgada a wanders. pulgada, el alma se So extrae. hear this. Así que escuchen esto. If truth isn't Si fastened la tightly verdad to Christ, no if está your truth firmemente isn't fastened sujeta a tightly to Cristo, Christ, everything else in your con Él life todo el eventually tiempo, todo lo comes demás en la loose. vida cristiana se afloja. Let me remind you too that God gives us truth Déjenme not to recordarlos que restrict Dios nos da us, la verdad no to para rescue restringirnos, us, sino para not to rescatarnos, burden us, but to no free para us, cargarnos, sino para not to shame liberarnos, us, but to no save para us. avergonzarnos, And sino truth para isn't just a salvarnos. principle, it's a Y la person. verdad no es solo un Jesus principio, es said, una "I am persona. the way, Jesús dijo, yo the soy el truth, camino, and la the life." verdad y la vida. He entered our world. Él entró a nuestro He mundo, carried our sin. cargó nuestros He died pecados, the death that we deserve murió for the nuestra penalty muerte for y our sins, and he resucitó para rose que again pudiéramos so that vivir. we could live. This, dear friends, is the gospel. Y esto, mis amigos, We es were el lost, Evangelio. Christ Estábamos came for us. perdidos. La We were verdad vino por guilty, he nosotros. bore our Éramos judgment. culpables. La verdad We llevó were nuestro dead, juicio. he made us Estábamos alive. muertos y la verdad So nos dio before you vida. lift the sword, Así que antes de levantar el before you escudo lift a shield or take the sword, before you o step tomar la into the espada, battlefield, I antes urge de entrar al campo de you, fasten batalla, yourself to the gospel ajustense el cinturón, that saves, sustains, aférrense a Cristo, and strengthens. aférrense al Evangelio que As salva, I'm praying sostiene here, I y want to fortalece. invite, that's the second service, right? I'm sorry, guys. I Lo was going to invite, siento, anybody want to be muchachos. baptized? The water's ready. Let me go ahead and close in prayer. Déjenme seguirles de cerca. Father God, Dios Padre, what a wonderful and practical text we've been able to uno de tus hermosos y start prácticos studying textos, last week, estudiando and as la we última continue semana. now, Lord, there's so many ways that we see your work in our hearts. I pray, Lord, that we would truly, genuinely find our hope in Jesus in a Sí. world that desperately needs him. May we reflect him well. Help us, Lord, to walk in the truth, to live the truth, A mantener la vida para and vivir share la the verdad truth wherever we y go. compartir la verdad donde Thank you, vamos. Father, for what you're going to Gracias, do. Padre, por lo que vamos a In hacer. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén.